Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver un tema que es bastante cortito. Se llama disociación. Acá lo voy a escribir. La disociación es un fenómeno químico en el cual la molécula se fragmenta. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Está formada por dos iones, el sodio y el cloruro. Cuando se disocia, se fragmenta en dos iones. Por un lado, el sodio, que es positivo, que es un catión, y por otro lado, el cloruro, que es un anión negativo. Recuerden siempre, el catión es el positivo, es el ion con carga positiva, y el anión es el ion con carga negativa. Bueno, entonces, ¿qué es una disociación? Es un fenómeno químico en el cual la molécula se fragmenta en los respectivos iones. Para esto es muy importante que se acuerden los números de oxidación. El número de oxidación es un número entero que cada átomo va a tener cuando se combina. ¿Cómo para saberlo? Bueno, en la tabla periódica, para cada elemento, ustedes van a ver que dice los números de oxidación posibles. Por ejemplo, los del grupo 1, donde tenemos el sodio, el potasio, el litio, para todos ellos el número de oxidación posible es el 1. O sea, siempre van a formar un catión con una sola carga positiva. ¿Está? El litio. El grupo 1. El grupo 2 solamente pueden alcanzar el número de oxidación más 2, como es el calcio, el magnesio, el bario, bueno. Después, el resto de los metales pueden alcanzar diferentes números, que no tienen nada que ver con el grupo donde está. Por ejemplo, la plata siempre va a alcanzar el 1, el más 1. El cobre puede tener más 1 o puede tener más 2. Tiene dos números posibles, más 1 o más 2. En este caso se lo llama cuproso y cuando tiene más 2 se le dice cúprico. El hierro, que es Fe, también puede ser ferroso, que es 2 más, o puede ser férrico, que es 3 más. Bueno, estos son todos metales. El aluminio, por ejemplo, tiene un solo número, que es el más 3. Cada número de oxidación es el número que puede alcanzar cuando se va a combinar. Y eso lo dice la tabla periódica. Y a la larga, uno cuando va practicando siempre los mismos compuestos, más o menos se los va acordando de memoria. Con respecto a los no metales, bueno, ahí hay muchos que van a tener la posibilidad, van a ver que hay muchos casos que tienen número de oxidación negativo. Por ejemplo, el cloro es un halógeno que está en el grupo 17 que puede tener varios números posibles. Ahí lo voy a copiar en el pizarrón. El cloro puede tener menos 1 cuando es cloruro. Cuando forma la molécula de cloro, en ese caso ahí es 0 en realidad. El de la molécula porque está neutra. Y después también puede adquirir valores positivos. Cuando forma el clorato, el perclorato, todos esos. Puede tener más 1, puede tener más 3, puede tener más 5 o más 7. Por ejemplo, bueno, ya dijimos, cuando tiene menos 1 se le dice cloruro. Cuando tiene el más 1, forma el anión hipocloroso o hipoclorito, que es este. Con el más 3, el cloroso, que es este. Con más 5, el clórico, que es así. Y con el más 7, el perclórico. Ahí está. Bueno, en definitiva, tenemos que saber primero y principal los números de oxidación, ya sea mirando la tabla periódica o si no recordándolos. Eso es muy importante para saber cómo se forman los compuestos y saber en el armado de cada compuesto qué número tiene cada uno.
Estos, por ejemplo, son todos aniones. Ya lo dije, el hipocloroso, el cloroso, el clórico y el perclórico. Tienen carga -1. Esta carga es la carga de todo el anión. ¿Por qué? Porque en realidad, no sé si ustedes se acuerdan cómo se formaba, es que el cloro acá tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Entonces, yo sumo +1 -2, el resultado final me da -1. Por eso la carga -1 representa la carga de todo el ion. Lo mismo sucede con este que está acá abajo. Fíjense, yo tengo un cloro que tiene +7. Y tengo un oxígeno que tiene -2, pero en realidad no tiene un oxígeno, tengo 4. Tengo 4 oxígenos. ¿Eso qué significa? Hago -2 por 4 me da -8. +7, hago la cuenta, me da -1. ¿Está? Bueno, después, ahora vamos a ver en un rato que, por ejemplo, este ion no se puede abrir, no se disocia. Sí se va a disociar lo que se forma entre este ion con el hidrógeno cuando forma el ácido o con un metal cuando forma una sal. En ese caso sí se va a separar. Pero este ion que está formado entre el cloro y el oxígeno no se abre, no se disocia. Por eso la carga engloba a todo el grupo. Bueno, entonces habíamos dicho que la disociación es un fenómeno químico en el cual las moléculas se fragmentan en iones con carga positiva y negativa. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué tipo de sustancias se pueden disociar. Primero que nada les quiero decir que no todas las moléculas se disocian. Hay algunas moléculas que no se disocian. Por ejemplo, bueno, recién les mostré el ion formado entre el cloro y el oxígeno o cualquier otro no metal con oxígeno, ese ion no se puede abrir. Pero además tampoco no se pueden disociar los óxidos, como por ejemplo el óxido férrico, ¿está bien? No se puede abrir. O cualquier otro óxido, el óxido de sodio, por ejemplo, que es este, no se pueden disociar. Otros compuestos que no se pueden disociar son los peróxidos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es este, también llamado agua oxigenada, o el peróxido de sodio, que es este. Tampoco se disocian. Tampoco se van a disociar las sustancias que son simples. ¿Qué significa sustancia simple? Es una sustancia que está formada por una sola clase de elemento, que puede ser uno solo o pueden ser varios, pero es el mismo. Por ejemplo, sustancia simple es el oxígeno, el gas oxígeno, que la molécula de oxígeno es esta, O2. No se puede disociar, no se puede abrir. El ozono tampoco, que es este. Y el azufre, en su estado elemental, tampoco, que es este, S8. A pesar de que sean 8 átomos, o acá son 2, acá son 3, no se puede abrir. ¿Está bien? Son sustancias simples. Después tenemos otras sustancias simples que directamente no se disocian porque están formadas por un solo átomo. Por ejemplo, bueno, no uno solo, pero sí de un solo tipo. El hierro, el metal aluminio puro, el metal plata. ¿Está bien? Cuando tenemos el metal puro, digamos, no se disocia. Acá, digamos, esto no va, pero digamos, tenía el número de oxidación 0, es el estado elemental. Además, hay que recordar que, por ejemplo, el oxígeno, el ozono, son gases. Los gases no se disocian tampoco. Pero hay gases que no son simples. Por ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Bien? Bueno, además no se disocia porque es un óxido. ¿Tá? No se disocia porque es un gas y porque es un óxido. Este compuesto, que es el oxígeno, no se disocia porque es un gas y porque además es una sustancia simple. Y otro ejemplo más, para cambiar un poco, es el metano. El gas metano, el gas de la cocina. Tampoco se disocia. ¿Por qué? Porque si bien no es simple, o sea, es un compuesto, porque está formado por átomos de distintos elementos, o sea, está formado por carbono y por hidrógeno, es un gas. Los gases no se disocian. Bueno,
Entonces, quedó claro. Los que no se disocian ya dijimos que son las sustancias simples, los óxidos, peróxidos y los gases. Que el resto de las moléculas, todas se disocian. Por ejemplo, los hidruros. Los hidruros es cuando el hidrógeno está con -1. Por ejemplo, el hidruro de calcio, que es este. ¿Está bien? Se disocia de esta forma. ¿Está claro? ¿Ven? El calcio tiene carga +2 acá. Y el hidrógeno +1. Perdón, esto lo puse mal. Es -1. ¿Está? Ahí está. Porque cuando forma el hidrógeno está con -1 de carga. ¿Qué otro compuesto se disocia? Los hidróxidos. Los hidróxidos, por ejemplo, pongamos con calcio también. El hidróxido de calcio. Recordemos, hidruro de calcio, hidróxido de calcio. Los hidróxidos son todos los compuestos que tienen el grupo OH, el grupo oxidrilo o hidroxilo. Se puede llamar de cualquiera de las dos formas, hidroxilo u oxidrilo. Bueno, se disocia de esta forma. De vuelta, el calcio tiene 2 más. Y por otro lado voy a tener dos aniones de oxidrilo. ¿Está bien? La carga menos es la carga de todo el grupo oxidrilo. ¿Está? De todo el grupo. Porque recordemos que el oxígeno va a tener -2 y el hidrógeno va a tener +1. Entonces la sumatoria de esto me da menos. Otro tipo de compuesto que se disocian también son los hidrácidos. Los hidrácidos son ácidos que no tienen oxígeno y que está formado por el hidrógeno, pero el hidrógeno con carga positiva, y un no metal, como por ejemplo el azufre. ¿Bien? Este se llama ácido sulfídrico. Cuando está en estado líquido. En estado líquido, lo voy a agregar acá, o acuoso, es el ácido sulfídrico. Ahora, si está en estado gaseoso, que pasaría a ser es un gas, ahí se llama sulfuro de hidrógeno, que sería este. ¿Está bien? Recuerden eso. En el caso de los hidrácidos, si está en estado líquido, va con terminación hídrico, sulfídrico, clorhídrico. El clorhídrico es con el cloro. Y si está en estado gaseoso, se llama sulfuro de hidrógeno. O se lo puede llamar también cloruro de hidrógeno. Si es con cloro, ¿no? Bueno, entonces, tengo acá este compuesto que, como está en estado líquido, es el ácido sulfídrico. Si está en estado gaseoso es sulfuro de hidrógeno. Este compuesto se disocia de esta forma. Voy a tener el hidrógeno con carga positiva, que es la carga que tiene acá, dos átomos, y el azufre con carga -2. Así. ¿Está? Bueno, el ácido clorhídrico es este. El ácido clorhídrico es un ácido muy importante porque tiene muchísimos usos. Y además es el ácido que nosotros tenemos en el estómago, que producen las células parietales y que mantienen el pH alrededor de 2. El ácido clorhídrico también se disocia de esta forma. Ahí está. ¿Está bien? Está en estado líquido este. En realidad el ácido clorhídrico casi siempre está en estado líquido, digamos. En solución. Bueno, ¿qué otro compuesto se disocia? Las sales. Todas las sales se disocian. Todas las sales se disocian. Y los oxoácidos también, como estuvimos viendo recién con los cloratos. Por ejemplo, el oxoácido es el ácido que tiene oxígeno, a diferencia de los hidrácidos que no tienen oxígeno. Por ejemplo, este que voy a hacer acá se llama ácido sulfuroso.
ácido sulfuroso. Bueno, no es lo mismo que este ácido que se llama sulfúrico. Fíjense, este es sulfúrico y este es sulfuroso. La diferencia está en que el azufre tiene dos números posibles de oxidación positivos. Uno es el +4, que es el que tiene acá, y el otro es el +6, que tiene acá. Entonces, cuando tiene el +4 va a ser ácido sulfuroso. Cuando tiene +6 es sulfúrico. Por eso acá le quedó el 3. ¿Por qué? Porque yo sumo. Acuérdense de esto, 2 más 4 me da 6. Sumo esto más esto. Eso lo divido por el 2 que tiene el oxígeno arriba. Tiene un -2 acá. Entonces, 2 más 4 me da 6. 6 dividido 2, 3. De ahí sale ese 3. ¿Quedó claro esto? Y abajo pasa lo mismo. 2 más 6, 8. 8 dividido 2 me da 4. Por eso este 4 que está acá. ¿Está? Dividido este 2. El 2 del oxígeno. En realidad es un -2. ¿Está? Bueno, estos compuestos son oxoácidos. Todos los que tienen el oxígeno. Ácido porque tiene el hidrógeno y el hidrógeno con carga positiva. Y oxoácido porque tiene el oxígeno. Si no tuviese el oxígeno sería ácidos como los que vimos recién, los hidrácidos, los que vimos anteriormente. Por lo tanto, ¿qué pasa con estos? Se disocian así, como vimos antes. El ácido sulfuroso se va a disociar de esta forma. Me va a generar 2 protones por un lado y el anión sulfito o sulfuroso así. ¿Ah? La carga -2 es la carga de todo el anión. ¿Está bien? No del oxígeno, es de todo el anión. Porque esto viene de acá. El azufre tiene +4 y el oxígeno tiene -2 por 3. Entonces, -2 por 3 me da -6. -6 más 4, el resultado de todo eso es -2. Por eso me queda con esa carga. En el caso del sulfato, que es este, me va a quedar así. 2 protones más un sulfato. También el -2 me queda porque es la carga de todo el grupo sulfato. Viene de hacer esto. El azufre tiene +6 y el oxígeno tiene -2, pero tiene 4 átomos. Entonces, -2 por 4 me da -8. Más 6, la conclusión es que el resultado final de todo el grupo me da de carga -2. Bueno, estos serían oxoácidos. Oxoácidos están los del azufre, después están los del cloro. ¿Qué pasa? El azufre, como está en el grupo 16, tiene 2 números de oxidación posible cuando forma los ácidos. Es con 4 y con 6. Cuando forma la sal es lo mismo también. Por ejemplo, esta sal que voy a poner acá, esta sal se llama sulfato, porque tiene ese grupo sulfato, de sodio. Se disocia así. 2 sodios más el sulfato. ¿Qué pasa si hubiese sido sulfato de calcio? Bueno, el sodio tiene +1, pero el calcio tiene +2. Por eso no va a tener ningún número acá. Porque en realidad, digamos, como la carga del sulfato es -2 y la del calcio es +2, se igualan. ¿Está bien? Esta carga -2, como dije hace 2 segundos, es la carga de todo el grupo sulfato. Y este +2 es la carga del calcio.
Entonces, más 2 menos 2, digamos, llega a 0. Los compuestos, digamos, neutros, tienen carga 0, no tienen carga. Solamente cuando hay carga es porque es un ion. O es un catión o un anión. Bueno. Otro ejemplo más, que quiero profundizar bien lo del grupo 17. En el grupo 17 de la tabla periódica, nosotros tenemos los halógenos. El flúor, el cloro, el bromo, yodo. Bueno, el flúor tiene un solo número de oxidación siempre, que es el -1. Con ese no hay problema, digamos, forma el ácido fluorhídrico o los fluoruros, las sales fluoruros, que son sales binarias. ¿Qué es lo que ocurre? Los demás, que son el cloro, bromo y yodo, tienen varios números posibles. Como dijimos, el cloro tiene -1, ahí con este va a formar el ácido clorhídrico, que es este, o va a formar las sales binarias, como por ejemplo el cloruro de sodio, pongámosle cloruro de calcio. Esto es cuando tiene -1. Ahora, cuando tiene, por ejemplo, +1, forma este anión, que es el anión hipocloroso, que es así. Tiene +1, el oxígeno tiene -2, entonces la sumatoria de ambos me da -1. Por lo tanto, sería así el ion. Se escribe así. Este anión se llama hipocloroso o hipoclorito. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, hipocloroso es cuando forma el oxoácido. Por ejemplo, este. Así. Este ácido, este es un oxoácido. Se lo llama ácido hipocloroso, con la H al principio. Y cuando forma la sal, forma esta sal, una sal ternaria, por ejemplo de sodio, sería así. Esta sal se llama hipoclorito de sodio. Es la sal de la lavandina, que forma la lavandina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con tanto el cloro como el yodo y el bromo, ya lo vimos hace un rato, tienen varios números de oxidación posibles. Entonces pueden formar con el +1, con el +3, +5 y +7. Y puede formar el ácido o la sal. Entonces acá tengo, este es el ácido hipocloroso, se disocia así. Este es el ácido hipocloroso. Si fuese la sal, el hipoclorito de sodio, se disocia así. Este se llama hipoclorito de sodio. Otra sal posible, por ejemplo, pongámosle con un catión bivalente. Puede ser el calcio, magnesio, cualquiera. Vamos a poner magnesio. Como el magnesio tiene carga 2, entonces, acordate, el -1 viene acá abajo, el 2 acá. Entonces, a todo esto se le pone el 2 acá. Este sería hipoclorito de magnesio. Y se disocia así. Magnesio más 2 veces el ion hipoclorito. Pongámosle que se combina con un metal que tiene carga 3, como el aluminio. Entonces va a ser hipoclorito de aluminio. Va a ser así. Aluminio, 3 más el hipoclorito, 3 veces. Bueno, hasta ahí ya vimos un pantallazo bastante grande de todo lo que es la disociación. Recuerden estudiarse los números de oxidación, o al menos repasarlo bastante, y siempre repasar formulación y nomenclatura, porque digamos, la única manera de aprenderse todas las moléculas
no hay que aprenderse de memoria, sino poder deducirlas es sabiendo más o menos cómo se formulan. Bueno, muchas gracias y vamos a continuar con otro video.